Hola, hola. Bueno, aquí estoy en el hotel. He descansado un poquito, que es un calor del infierno. Me he dormido la siesta y voy a hacer una cosita que me gusta hacer mucho, que es salir a la calle. Se lo suelo hacer mucho en el canal, que es simplemente salir y nada, caminar y a ver qué hay, cómo se siente, cómo se respira el Cairo. Pues nada, voy a salir y vais a ver dónde estoy, dónde está mi hotel, que está justo al ladito de las pirámides. Es decir, aquí se pueden ver las dos pirámides. ¡Wow! Impresionante, incluso la efigie se puede ver. No, gracias. No, no, no. Entonces estoy justo al ladito de lo que es las pirámides, y aquí hay un montón de hoteles, parece ser lo que es la zona hotelera. Y bueno, lo primero que choca para un occidental pues es el estado de la calle. No sé si lo podéis ver, la cantidad de caca de caballo que hay. Y es porque aquí, justo aquí está lo que son las entradas a las pirámides. Ahí se pueden ver detrás mío. Aquí está el muro. Y entonces ahí es donde se venden los tickets. El parque de las pirámides cierra a las 6 de la tarde. O sea, porque aquí se hace de noche muy pronto. O sea, muy prontito ya se hace de noche, pero además se hace de día muy pronto. O sea, para que se haga la idea, sale el sol a las 5 de la tarde y se pone a las 5, sale el sol a las 5 de la mañana y se pone a las 6 de la tarde. Así que fijaros qué día más raro. Otra de las cosas que hay es muchos perros. Hay muchos perros abandonados, muchos perros salvajes que tienen mala leche, ¿eh? Porque por la mañana se les escucha ladrar y tal. Y digo, guau, esto para caminar solo, pero con gente supongo que se calman un poquito. Pues ahí veis lo que es la entrada a las pirámides, ¿no? Que se entra por aquí, y de aquí ya entra directamente a lo que es la efigie, las pirámides y todo lo que es la explanada esta. Un montón de tiendas, de negocios alrededor, la gente me habla, hay como negocios alrededor, un montón de tiendecitas. Y bueno, pues está bien, para estándares europeos, lo que mucha gente dice que está muy sucio y tal, pues es verdad. O sea, está hecho un desastre, ¿eh? O sea, agujeros en las calles y todo eso. Que esto es, como ya podéis ver, es la parte más turística que tiene el Cairo. O sea, es que está al ladito de las pirámides. Pero bueno, hoy cada ciudad pues decide invertir en lo que sea. Aunque vamos, con el movimiento que tiene esto, entre caballo y pito y flauta, yo no sé si esto habría manera humana de mantenerlo. Pero bueno, la sensación, lo que se respira, es muy similar a cualquier país árabe. Los que hayáis árabes, sí, del Magreb, los que hayáis ido a Marruecos, los que hayáis ido a Túnez y este tipo de sitios, y os metáis por lo que es el bazar y ese tipo de cosas, es muy similar a lo que se respira por aquí, a lo que se oye, al tipo de gente que se ve. Hello. No, thank you. Thank you. Cómo se respira, cómo la gente te habla, cómo todos quieren que te la atienda, es muy similar a lo que te puedes encontrar en esos países. Para los occidentales, los que vienen por aquí por primera vez, que no están muy acostumbrados a viajar, por lo que sea, en su cabeza se piensan que esto es inseguro. No sé si es una cuestión de racismo, si es una cuestión cultural, no lo sé. Pero cuando has viajado ya mucho a estos sitios, te das cuenta de que no es así. O sea, estos sitios son ridículamente seguros para los extranjeros. O sea, ellos simplemente quieren venderte cosas y nadie te va a robar, nadie te va a hacer nada, porque en el momento de que alguien robe a alguien, el resto de extranjeros pues dejarán de venir. O sea, más bien al contrario, no hay nada de lo que preocuparse, la verdad. También lo que se ve, no sé si puedo girar la cámara porque es un control policial y lo mismo me puede meter bulla. Lo que haré, caminaré por el lado y aparecerá mi mano derecha, ¿vale? Hay bastante control de seguridad por aquí, no sé si se va a poder ver aquí a mi derecha, lo estáis viendo. Pero tampoco es nada del otro mundo, o sea, no se les ve armados hasta los dientes, no se ven, por ejemplo aquí, esto se supone que es un control de seguridad, no se ven controles para parar los coches, gente con escopeta, para nada. O sea,
es algo bastante relajado. Si lo podéis ver aquí a mi lado, va a aparecer otro guardia, ¿vale? Que está aquí el tío más aburrido con flag. Y están bastante relajaditos. Aquí, ojito, lo que vais a ver, se ve unos perros aquí, unos perritos pequeñitos, pobrecitos. Y allí sí que se ven algunas furgonas de seguridad. Pero vamos, eso tiene más polvo que todas las cosas. Entonces, bueno, pues voy a seguir caminando. Y muchas tiendas, muchos negocios. Eso es lo que tienen los países, no sé, no me gusta generalizar tampoco, pero muchos que he estado, los países musulmanes, lo que es la vía pública no está cuidada para nada, ¿vale? O sea, la vía pública es un desastre, está lleno de mierda, ¿vale? No nos vamos a engañar. La vía pública está muy sucia. Pero sin embargo, todo lo que pertenece al ámbito privado, como podría ser una tienda o una casa o lo que fuera, están muy limpios, muy cuidados. Es decir, tú entras a las tiendas estas y la verdad es que están muy bien. Sin embargo, por la calle pues es una mierda. De hecho, fijaros aquí, los caballos, por aquí, la basura y tal, los autobuses, casi piso vagabundo. Eso la verdad es que te choca, ¿no, Sergio? La verdad es que te choca un poquito. Y bueno, aquí incluso pueden ver minarets y tal, y toda la acción que transcurre por la calle. Así que bueno, voy a cruzar, a ver si no me atropellan por aquí. Y está bonito, mira ahí las tiendas, como compra la gente la comida, venden fruta. Y voy a ver si vuelvo por aquí y voy a mirarme alguna tiendecita para algún souvenir o lo que sea. Pero sí, es realmente... No, gracias. Hay un par de vagabundos por aquí pidiendo, como este que vemos por aquí detrás. Pero sí que te puede chocar, lo dicho, como occidental, si no estás muy acostumbrado a viajar a este tipo de países, pues sí que te puede chocar. Pero si más o menos estás acostumbrado a viajar a países de Oriente Próximo, Jordania, este tipo de países, pues la verdad, no desentona mucho con lo que ya habrás visto, antes, ¿vale? De hecho, el famoseo ese que todo el mundo que escucha siempre, de que son muy pesados, de que se te tiran encima, la verdad es que lo estáis viendo. Estoy caminando por la calle al final del día, que es cuando se supone que más quieren vender, y nadie me dice nada, nadie me agobia. O sea, la verdad es que es mucho más tranquilo que si estuviera caminando por Marrakech, la verdad. O sea, es ningún problema. Así que bueno, aquí sus tiendecitas, pequeños cafés para vender su zumo, para vender su zumito ahí. Incluso hay un restaurante chino, poca broma. Ay, me tiene buena pinta el restaurante chino, poca broma, lo mismo me vengo, ¿no? Y nada, aquí sus tiendas de... Y eso es lo que digo, que lo que es la tienda, por dentro, está muy limpia, pese a que por fuera está todo lleno de mierda. Y nada, la zona esta, aquí al ladito de las pirámides, pues hay un montón de negocios, hay un montón de hoteles por aquí, que se pueden ver. Y un montón sobre todo de rooftop bars, que es donde la gente pues sube a ver lo que es la puesta de sol o a cenar y todo eso. De hecho, luego me iré a cenar a mi hotel, que tiene una vista espectacular de las pirámides. Y nada, pues ya habéis visto cómo se siente lo que es un poquito del Cairo, simplemente de salir a la calle, pasear, de salir a la calle, pasear. Qué curioso, ahora la niña a vender algo, le he dicho que no y se ha ido. O sea, te digo yo que en muchos países no te pasa, te está la niña detrás hasta que te cansas de ella. Pero bueno, muy bonito, muy normal, muy seguro. Y esto a cualquier hora del día y de la noche tiene actividad, porque cuando llegué con el coche, con el taxi, pasada la medianoche, esto seguía todo abierto, todo con movimiento, todo con gente. Así que eso de que la ciudad que nunca duerme en Nueva York, no sé yo, a ver si va a ser el Cairo, Pero bueno, muchos kebabs por aquí, comida, y lo que he dicho, lo de los carros de caballos que tiene su cosa. Por lo que veo, los camellos los guardan dentro, O sea, los camellos que te hacen la foto típica, la de las pirámides, eso no los veo por la calle, así que los han de guardar dentro. Pues nada, voy a entrar a una tiendecita
Voy a ver si encuentro algo para comprarme así típico y tal. Y nada, ya, mañana será otro día. Mañana cojo un avión y me voy volando para Luxor. Así que bueno, visitad otro vídeo que habrá en el canal dedicado a Luxor. Y espero que de momento os haya gustado lo que habéis visto. Así que venga, hasta luego. No.